Bienvenidos a nuestras Tree Talks. Soy Ángela Guevara y como siempre nuestro querido Luis. ¿Cómo estás? Bien, Angie, muchas gracias a todos. Ya segunda temporada y andamos con el cierre, con invitados cada vez más interesantes. Y hoy el tema está súper padre. Voy a dejar que presentes a nuestro invitado. Para entrar un poco en contexto, ahora en México, a los últimos cierres de hace algunos años, había alrededor de 429,000 préstamos que se estuvieron entregando pues prácticamente al doble de negocios. Pero bueno, vámonos a que el experto nos cuente un poco sobre el tema. Preséntalo, por favor. Entonces, esto nos abre a poder comentarles que el día de hoy vamos a hablar de qué forma los emprendedores mexicanos pueden acceder a préstamos bancarios, ya sea para crear su negocio, para ampliarlo, para pensar en nuevas estrategias, nuevos negocios. Y aquí para esto está nuestro querido amigo Ismael Hernández. Él es experto en todo el tema de préstamos bancarios. Así que bienvenido, Ismael. Por favor, cuéntanos un poquito de ti. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, efectivamente mi nombre es Ismael Hernández. Toda mi vida he trabajado en la banca, en bancos en México, prácticamente en el área de banca corporativa. Veo préstamos o soy experto en préstamos corporativos y en los últimos años me he enfocado en préstamos a instituciones financieras, casas de bolsa, otros bancos, otras instituciones financieras o FOMES. También pues bueno, tengo experiencia en la parte de real estate, en fibras, entonces pues bueno, estoy aquí para responder cualquier duda que tengan. Y cuéntanos ahí o acláranos un poquito para los que de repente no están tan metidos, ¿cuál es la diferencia entre la banca y la banca corporativa? Porque creo que tu expertise es en el corporativo, ¿no? Exacto, básicamente la banca corporativa son préstamos que se le dan a empresas que llamamos aquí en México blue chips, ¿no? Prácticamente son casi las empresas que cotizan en bolsa. Básicamente son préstamos a este tipo de empresas, a instituciones financieras también. La banca corporativa se especializa en instituciones financieras que la banca empresarial no tiene la suficiente capacidad para absorber ese tipo de costos o experiencia. Ya. Ismael, y para empezar un poco ya en el contexto, cuéntanos, ¿cuáles serían quizás los consejos, sugerencias o tips, puntos claves en los que si los emprendedores quisieran tomar estos préstamos deberían tomar en cuenta? Claro, pues básicamente yo creo que el primer punto a tratar, y yo le diría a los emprendedores, es que no le tengan miedo, ¿no?, a pedir un préstamo. O sea, creo que es lo principal, que no les dé miedo pedir un préstamo. Desafortunadamente, hoy, 2023, sí, muchas empresas, muchos empresarios tienen miedo a solicitar un préstamo porque piensan que el banco les va a quitar su casa, les va a quitar su coche, les va a quitar todo. Entonces, lo primero que les diría, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque está comprobado que para que una empresa crezca es necesario un préstamo, ¿no? Pero un préstamo bien dirigido, ¿no? O sea, no es lo mismo, y lo pongo, por ejemplo, del lado del consumidor. Si tú pides un préstamo para cubrir una tarjeta de crédito, pues claro, no es un préstamo bien dirigido. Si tú pides un préstamo, por ejemplo, para comprar una maquinaria, que esa maquinaria posteriormente va a producir algo, ese es un préstamo bien dirigido. Entonces, uno, que no tengan miedo, ¿no? Dos, que se acerquen primero con la institución financiera que más confianza le tengan. O sea, el hecho de que un empresario y una banca, o un banco, perdón, empiecen una relación, debe de haber confianza. Esto es como un matrimonio, o sea, tú no te vas un buen matrimonio. Un buen matrimonio. Exactamente, un buen matrimonio. Tú no te vas a casar con alguien que sabes que te va a poner el cuerno, o que a lo mejor dentro de 5 años va a tener, o te salga que tenga 3 hijos, ¿no? Entonces, siempre es importante que se acerquen con la institución financiera que más confianza le tengan. Afortunadamente en México, pues hay muchas instituciones financieras con las que puedan contar, y una vez que ya elijan a la institución financiera que tengan más confianza, yo les diría que hagan una comparación de los diferentes productos que hay en el mercado, ¿no? O sea, por ejemplo, un emprendedor tiene a lo mejor 3 posibles opciones, 3 bancos o instituciones financieras a las que le pueden dar el préstamo. Sí. Entonces, el emprendedor debería de revisar los términos y condiciones de cada uno de estos préstamos para ver cuál es la que le conviene. Oye, y mencionaste ahorita una pregunta que salió mucho, lo de selección adecuadamente. Si tú, por ejemplo, puedes salirme de México porque entiendo que lo dominas, pero si llegaras mañana a Portugal o a Argentina y te dijeran, oye, seleccióname
¿a cuál banco le pido el préstamo? ¿Tú qué harías o cómo te meterías o qué buscarías para que pues, se dé la gente de por dónde pudiera entenderlo, ¿no? De seleccionarlo. Sí, afortunadamente, bueno, gracias a la tecnología le podemos preguntar a Google, ¿no? O sea, buscas tal banco en Portugal y lo primero que te van a salir van a ser noticias, buenas o malas, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna noticia mala, pues que este banco a lo mejor o lo van a vender por razones X, o acaban de encontrar una noticia de lavado de dinero, por ejemplo. Entonces, ya de entrada yo creo que buscando una noticia en Google vas a poder identificar qué tipo de institución te conviene. Ahora, no hay mejor publicidad que la de boca en boca, ¿no? O sea, si tú hablabas ahorita, por ejemplo, de instituciones extranjeras, pero por ejemplo, viéndolo aquí en México, pues todo el mundo creo que tiene una cuenta bancaria, ¿no? O sea, oye, ¿a ti cómo te fue con esta institución? Oye, ¿a ti cómo te fue con esta otra institución? Entonces, así ya vas tú teniendo diferentes opciones, ¿no? O noticias, publicidad de boca en boca para que tú puedas tomar la decisión. Buenísimo. Y por ejemplo, sumándolo, si ya elegiste, ya tienes idea de por dónde vas a ir, ahora, ¿cómo tú como emprendedor te diferencias de tu competencia? ¿Qué cosas deberías presentar como un valor agregado para que tú puedas acceder más rápidamente o quizás con mayores beneficios hacia un préstamo? Claro. De hecho, esto, o sea, lo que les voy a platicar es más o menos una historia, ¿no? De cómo los emprendedores o los empresarios llegan a la banca con el banquero de relación a pedir un préstamo, y ahí es donde, por ejemplo, nosotros hemos notado diferentes errores y se los quiero compartir para que los empresarios también vean cómo hacer. O sea, un empresario llega en una sala de juntas a presentar pues qué es lo que quiere, ¿no? Un préstamo para crecer su negocio, para comprar X cosa. Normalmente en estas situaciones está el banquero de relación y hay ocasiones en las que están los analistas de riesgos, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que uno de los principales o el principal valor agregado, como tú decías, que debe de tener un emprendedor debe ser profesional al momento de presentar su petición o su solicitud, ¿no? Muchas veces hemos visto que los emprendedores o los empresarios llegan sin nada preparado y dicen, oye, pues quiero un préstamo. O sea, sí, pero ¿para qué lo quieres, no? Entonces, mi recomendación es que estos empresarios lleven un folleto, ¿no? Profesional, donde en pocos slides, o sea, tampoco tiene que ser una tesis de esto, en pocos slides digan primero qué hace su empresa, qué es a lo que se dedica, quiénes son los principales accionistas, que demuestren, ¿no? a qué es a lo que se dedica, ¿ok? Posteriormente, que venga una solicitud detallada, ¿no? De qué es lo que están pidiendo y para qué lo están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, no es malo decir, ¿saben qué? Yo necesito o estoy solicitando un préstamo por X millones de pesos porque necesito comprar una maquinaria. Mi propuesta, yo como empresario, mi propuesta es un préstamo, no sé, de largo plazo, a 5 años, con tales características. Pero, ojo, o sea, creo que aquí lo importante es que sean de acuerdo a la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, pues las tasas de interés, pues desafortunadamente están altas, como todo el mundo sabe. Entonces, tú como empresario no puedes decir, pues yo quiero una tasa del 5%, porque los banqueros, o sea, van a decir, no, o sea estás loco. No lo vas a encontrar en ningún lugar. No lo vas a encontrar. Entonces, que la solicitud debe de venir con características reales, ¿ok? Una vez que tú ya hablaste de tu empresa, expusiste lo que haces, la solicitud, lo más importante y siempre lo que los banqueros van a pedir son estados financieros actualizados, ¿no? O sea, porque una cosa es que, o sea, tú platiques y que es, que tú pidas la solicitud del préstamo, pero si no tienes estados financieros, pues, o sea, tanto el analista de riesgo como el banquero, pues no vas a ver cómo estás financieramente. Entonces, dentro de ese folleto, o sea, mi sugerencia es que ya tengan estados financieros actualizados, y actualizados me refiero, por ejemplo, si ahorita estamos en septiembre, lo más común es que ya tengamos financieros a junio, por ejemplo, ¿no? Ahora, dependiendo del tamaño de la empresa, hay muchas empresas que, por ejemplo, los estados financieros necesitan estar revisados por un auditor independiente. Y es justo lo que te iba a decir, y perdón que te interrumpa, pero puede ser incluso que yo lo maneje en Excel, ¿no? Porque todavía no crezco lo suficiente para mandar algo tan complejo. No, exacto, o sea, tú como emprendedor puedes armar una simple hoja en Excel y ya eso es lo que puedes tú presentar, o sea, no necesariamente tiene que estar revisado por un auditor independiente. Claro. Entonces, el chiste es que tú presentes, ¿no? La situación financiera actual de tu empresa
Y otra cosa también que les recomiendo. Y perdón que te interrumpa ahí porque sí está muy importante eso. Incluso la gente puede ir diciendo, oye, pues yo no sé tanto de ingresos y de egresos, pero aquí está lo que entra y aquí está lo que sale. Exacto. Y de ahí será un buen punto de partida, ¿no? Porque mucha gente tiene miedo a esa parte. De hecho, incluso cuando ves todo el listado, pues te espantas, ¿no? Sí. De no ser por el invitado no hubiera pasado banca. No, porque sí es muy complejo. Pero Sí, no, sí a que ver. vaya, ¿no? O sea, Y el miedo a que sí, te auditen, se vale. ¿no? Y te digan, no, esto está mal Ajá. por esto, ¿no? Y que te puedan rechazar las buenas y primeras. Entonces es como, ¿y ahora qué? Sí, Ajá, no, a ver, miedo. y por ejemplo, yo soy financiero y hay una, o sea, pero no soy contador, ¿no? Entonces, hay unas cuentas que pues sí, o sea, esto del cargo y abono, pues obviamente no vas a entender, pero creo que tocaste un punto muy importante, o sea, es decir, a ver, no tengo un estado financiero preparado, o sea, soy emprendedor, no tengo un contador, ¿no? Que me ayude a hacer A veces esto. no hay un contador. A veces no hay un contador, pero tengo todo esto. Esto es todo lo que me ingresa a mi empresa y esto es todo lo que gasto. Sí. Y eso, en pocas palabras, o sea, se podría considerar como un estado de flujo efectivo, ¿no? Claro. O sea, tienes los ingresos, le restas con lo que gastas y al final es lo que tienes en caja, por así decirlo, ¿no? Entonces, o sea, pues mi recomendación es que puedes presentar eso, ¿no? Y también otra de las cosas, por ejemplo, si ya estamos hablando de emprendedores que ya tienen un contador, por ejemplo, Ya en una curva de crecimiento un poquito exacto, una curva de crecimiento más allá, exacto. Siempre, y lo que nos ha pasado es, por ejemplo, siempre reducen las cuentas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablando de los pasivos, que nosotros, a los analistas de riesgos es lo que más nos preocupa. Siempre ponen, por ejemplo, cuentas por pagar, después ponen otras cuentas por pagar corto plazo, otras cuentas por pagar largo plazo. Y cuando estamos en esta reunión, ¿no? Sí. Para saber que, cuando los emprendedores nos dan su speech, te dicen, oye, pero, o sea, ¿y dónde está la deuda? O sea, ¿qué tienes aquí en otras cuentas por pagar corto plazo y qué tienes aquí en cuentas por pagar de largo plazo? Entonces, mi recomendación es sí desglosar, ¿no? Las cuentas cuando ya tienes un contador, cuando tu empresa ya está más establecida, para que así tú le puedas dar la información más digerida al banquero y al tomador de riesgos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y bueno, ya dependiendo también del tipo de proyecto o del tipo de préstamo que quieras dar, mi recomendación también es preparar proyecciones, ¿no? O sea, digo, no va a aplicar en todos los casos. ¿Qué tanto tendrían que tener ellos la expectativa de proyección? Mira, normalmente en México se utilizan 5 años. O sea, en el extranjero se utilizan un poquito más, Uh-huh. pero en México, digamos, el estándar son 5 años. Ahora, no necesariamente tienen que ser 5 años, o sea, pueden ser menos, ¿no? O sea, Sí. a lo mejor es un préstamo, no sé, de una maquinaria que, no sé, a lo mejor puede ser por 3 años, pues lo pones a 3 años, ¿no? O sea, la verdad es que no hay algún punto en específico Uh-huh. o tenernos que ir hasta los 5 años. O sea, puede ser menos. Vale, ¿No? buenísimo. Y bueno, básicamente es eso, tener proyecciones financieras. Y bueno, y también es súper importante, digo, uno como tomador de riesgo, ¿no? Siempre te preocupa, pues, ¿cómo nos vas a pagar? ¿No? O sea, Sí. ¿Cómo lo devuelves? Exacto, o sea, ¿cómo me vas a pagar? Entonces, el emprendedor en este caso, pues debe de tener claro, ¿no? Cuál va a ser lo que nosotros le llamamos la fuente de pago, ¿no? Muchas veces cuando nosotros en esta reunión les platicamos o les preguntamos, perdón, más bien, oye, ¿cómo nos vas a pagar? Ellos no saben. Y eso obviamente es un foco rojo porque Sí. dices, o sea, si tú no sabes, menos yo. Claro. Y por eso es que tengo que ver los estados financieros, ¿no? Para saber, o sea, realmente dónde me vas a pagar. Entonces ellos deben de tener clarísimo Uh-huh. de dónde van a sacar. Obviamente, por ejemplo, si es un préstamo para comprar una maquinaria, pues en teoría, ¿no? Los recursos para pagar este crédito o este préstamo deberían de venir de esta maquinaria. Claro. No, pero por ejemplo, también a lo mejor puedes pedir préstamos, por ejemplo, para capital de trabajo, ¿no? Es decir, necesito dinero, por ejemplo, para pagar la nómina de mis empleados, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor, no sé, un cliente se tarda mucho en darme dinero, ¿no? Ok, también es válido. O va a subir mi volumen. O va a subir mi volumen, o necesito comprar más inventario. Ok, perfecto. ¿Cómo me vas a pagar? ¿No? Que volvemos a lo que decías, ¿no? Primero ve qué quieres. Exacto. primero ve qué es lo que quieres, ¿no? O sea, ten bien claro para qué necesitas ese préstamo. Y todo es un círculo, ¿no? Porque al final tienes que tener la proyección, entonces para saber cuánto te va a quedar y de eso cómo lo vas a pagar. Entonces todo va cerrando. Y es que por eso yo siempre digo, o sea, ten una proyección, porque gracias a la proyección vas a tú poder ver si realmente necesitas el dinero o no.
Luego también nos ha pasado, y estoy hablando de banca corporativa, o sea, no de pymes, estoy hablando de banca corporativa que empresas nos solicitan un préstamo, pero cuando vemos los estados financieros decimos, oye, pero no lo necesitas, o sea, ve la cantidad de efectivo que está entrando a tu empresa, o sea, ¿para qué necesitas este préstamo, no? Entonces, vuelve a lo mismo, o sea, ok, necesito un préstamo por esto, o sea, ser específico, ¿no? Y al final, pues bueno, también como tomadores de riesgos, o sea, ya cuando sabemos cuáles van a ser nuestras fuentes de repago, pues también, pues, oye, a ver, yo no te conozco, tú no me conoces, estamos iniciando una relación, ¿no? Pues, o sea, a mí me gustaría tener algún tipo de colateral, ¿no? Entonces, la mayoría de los empresarios cuando dicen, oye, necesito algún tipo de colateral, dicen, no, o sea, íbamos todo bien, pero cuando me pides un colateral, ¿sabes qué? Ahí muere. Entonces, que no se cierren, o sea, al final el banco no es que se quede con la casa, no es que se quede con el coche, no es que se quede con la maquinaria, porque ese no es el negocio del banco. El negocio del banco es prestar, pero, o sea, sí de alguna forma te tengo que obligar a que me pagues ese préstamo. Que de cierta manera al banco le interesa prestar, ¿no? Claro, o sea, el banco imagínate que, ¿qué va a hacer con una maquinaria? Exacto. O sea, ¿qué va a hacer con un coche? O sea, ¿qué va a hacer con una casa? O sea, le va a salir más caro administrar eso que decirle, ok, no te preocupes, o sea, no sé, te presto el dinero y si no me puedes pagar por la razón que sea, buscamos algún tipo de refinanciamiento, que ahí es donde vuelvo a lo mismo. Por eso es que te debes de acercar con la institución financiera que más confianza le tengas o con la que mejor relación luego tengas. Hasta hay asesores, ¿no? Exactamente, o sea, hay asesores, justamente en la banca corporativa, también es donde entramos los analistas de riesgos, donde puedes asesorar a este tipo de empresas o bueno, en el caso de los empresarios, para ver cuál es la mejor solución, pero vuelvo a lo mismo, o sea, es que tú le tengas confianza al banco. Y hablando de confianza, qué punto tan interesante. Creo que hoy hay una app para todo y también estuvimos buscando ya hay apps también que hasta están de moda que te dan préstamos, que dice Presto Fácil, y para no hablar de marcas, pero de préstamo al minuto, préstamo a los 2 segundos. Entonces, ¿qué tanto recomiendas o qué tanto ves, oye, no, mejor vete para un banco, o sabes que no, ya las apps creo que ya han ido creciendo, ya puedes tener un poquito más confianza, porque si me pongo a ver la tasa de lo que tengo que pagar contra una contra la otra, pues a lo mejor de repente está mejor la del app, ¿no? Pero también tiene más historias de terror. Entonces tú como profesional, ¿qué le recomiendas o cómo ves este tipo de nuevas alternativas para que se apalanquen, sobre todo los que van empezando? Claro, mira, yo no digo que sea algo malo, o sea, de hecho, desafortunadamente la banca en México no está, tiene un nicho que todavía no ataca, ¿no? Sí. Y ese nicho desafortunadamente son los empresarios que están empezando a crecer su negocio. Entonces, la verdad es que yo les diría, yo no estoy peleado a que los empresarios busquen este tipo de alternativas, las famosas fintechs, ¿no? O sea, que bajas la aplicación, das de alta tus datos y automáticamente en 2 minutos tienes el préstamo. Pero ahí yo la recomendación que les daría es, dependiendo cuál es la curva de desarrollo que tienen en su empresa o con el producto que quieren financiar, ¿no? O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de un emprendedor, un empresario que va a abrir, no sé, a lo mejor una cafetería o una tiendita inclusive, pues desafortunadamente no es un target para el banco, ¿no? A lo mejor este tipo de emprendedores se pueden acercar a estas aplicaciones y ver si les conviene, ¿no? Ahora, mi sugerencia es también investiguen, ¿no? Justamente hoy en la mañana estuve viendo una noticia que salió en el Excelsior, donde decían que desafortunadamente México ha sido de uno de los países que más les ha pegado esta situación, ¿no? Que los emprendedores han sufrido estafas porque, pues, literal, o sea, te llegan mensajes de ¿quieres un préstamo en 5 minutos por tantos miles de pesos? Baja esta aplicación, dame tus datos y te deposito. Entonces, hay un ¿cómo le llaman? Un malware. No sé de tecnología, hay un malware que está circulando, que se apodera, ¿no? Bueno, entra en tu celular y, por ejemplo, y estaba leyendo en esta noticia que si tú no pagas, te quitan los datos, te bloquean el celular, te quitan los contactos, tus fotos. Entonces, es una forma de extorsionar para que pagues. Entonces, digo, yo insisto, no estoy peleado, pero sí investiguen. Oye, y para quitar ciertos mitos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ya diste tu préstamo, no te pagó, entonces todavía tienes ahí un pedazo de deuda, ¿no? Que no esté pagado.
sí son ciertos los cuentos que dicen que no, el banco se lo vende a un cobrador que va y te va a buscar para que le pagues y si no te rompe las piernas. Bueno, o sea, a ver, ¿O cómo se maneja eso? Porque sí eso es una mismo. no, a ver, sí es una realidad, o sea, sí hay cierta cartera que el banco vende, pero, o sea, es una cartera que ya lleva muchísimo tiempo sin ser cobrada, ¿no? Bueno, y también, o sea, dependiendo de las características de cada banco, te diría, son el porcentaje de créditos que venden, ¿no? Porque, por ejemplo, hay bancos, ¿no? Que, por ejemplo, su target es de la población de la pirámide media para abajo, donde a lo mejor podrá decir, bueno, esta persona no me paga, me puedo esperar, no sé, 4, 5, 6, inclusive un año para esperar que me pague. La otra es, me pongo en contacto con esta persona para ver qué es lo que está pasando. No, si necesita algún tipo de refinanciamiento, digo, desafortunadamente ahorita en la pandemia muchísima gente perdió su empleo, muchísima gente les redujeron su sueldo, entonces si tú tienes un préstamo de coche, tú tienes un préstamo hipotecario, pues ¿cómo lo vas a pagar, no? Sí. Vuelvo a lo mismo, acércate con la institución financiera que más confianza le tengas y el chiste es hablar, o sea, el chiste es hablar, comunicar, ver lo que realmente está pasando para que no lleguen a ese extremo. Ahora, si ya el banco por sus políticas, si le llaman políticas de castigo, decide que a los 2-3 meses si esta cartera ya es incobrable, entonces pues sí, ya se vende a un despacho, pero ya no forma parte del banco. O sea, digamos, el banco se deshace totalmente de eso, el banco ya no tiene como cliente a esta persona, entonces el despacho de cobranza es el que se dedica a realizar la cobranza, valga la redundancia. Claro. Y si le pudieras seccionar las cosas positivas o de repente de riesgo entre las apps y la banca, sobre todo para los que van empezando, ¿como qué puntos le pondrías de cada lado, ¿no? De que mira, por esto es bueno que te vayas al banco y por esto es bueno que te vayas a las apps. Claro, pues mira, desafortunadamente sí ha habido muchas personas en todo el mundo se están aprovechando de esta situación. Lo que te decía, o sea, en esta noticia que leí, la verdad es que están aprovechando el hecho de que muchas personas necesitan el dinero y que no son el target para banco para hacer este tipo de cosas. Entonces, yo te diría, una de las principales ventajas, a lo mejor, ¿no? que lo vemos para que un emprendedor le pida un préstamo a un banco, es que se sienta seguro que sus datos van a estar 100% asegurados, ¿no? O sea, no, el banco nunca va a hacer mal uso de esto, y si es que llegara a hacer mal uso, el cliente puede denunciar al banco. Entonces ya nos metemos en otro tipo de cosas, pero o sea, el banco tiene que estar seguro de que los datos están seguros. Ahora, el hecho de que tú pidas un préstamo a un banco, o sea, hay reglas claras, ¿no? O sea, a ver, estos son los términos y condiciones, no hay letras chiquitas, porque de hecho, cuando hay letras chiquitas, o sea, los mismos reguladores o la Conducef entra y dice, no, a ver, debes de ser claro, y no sé si han visto, por ejemplo, luego las noticias que, por ejemplo, ponen una investigación, ¿no? Una investigación de calificación de las tarjetas de crédito en México, ¿no? Entonces dicen cuáles son las mejores, con mejor rating, con las del peor rating. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, esto va a ayudar a los emprendedores a saber los términos y condiciones específicos de cada crédito, ¿no? Si tú tienes un banquero con el que tienes confianza, te puedes acercar, le puedes decir, ¿sabes qué? Ahorita me está yendo mal, ahorita entró la pandemia, no sé qué, podemos refinanciar, y te puedo asegurar que el banquero va a decir, órale, va, porque pues, obviamente al banco le conviene recibir algo a no recibir nada, ¿no? Entonces, por eso debes de generar cierta confianza con el banquero para que puedas llegar a ese término de refinanciamiento. Y tú comentaste también un punto muy importante, puedes recibir asesoría, ¿no? O sea, en un banco, o sea, pues tienes asesores, ¿no? O sea, tienes al mismo analista de riesgos que se puede acercar con el cliente, le puedes decir, oye, ¿sabes qué? O sea, esto está bien o esto está mal. Ahora, desafortunadamente de las fintechs, ¿no? Pues no tienes un asesor, o sea, todo es a través de una aplicación, digital. Todo es digital. Digo, yo no lo he usado, pero por ejemplo creo que no hay un contacto, ¿no? O sea, un teléfono al que puedas marcar, sino todo es tan rápido y es como es digital, o sea, subes tus datos y en 5 minutos tienes el préstamo que tú quieres, tienes el dinero. Yo diría que eso es una ventaja, o sea, por ejemplo, si tú vas a un banco,
Pues en lo que hacen el análisis de riesgos, en lo que a lo mejor vas al comité de crédito. Formularios. Oye, exacto. Oye, me faltó. Me faltó, oye, que está mal la firma, ya sabes, sí. Literal. Punto y coma. Exacto, o sea, puede pasar entre 1 y 5 o 6 meses. Ya aprobado, ¿no? Sí, o sea, ya aprobado. Ya que te dijeron que sí. Exactamente. Y en cambio en una aplicación puede ser una desventaja. Imagínate, exacto. 6 meses ya es muchísimo para alguno de estos tipos de emprendedores. Y por eso mi comentario de que entre más rápido y mejor entreguen la documentación, más rápido puede ser la aprobación de riesgos, ¿no? Claro. Entonces, y otra de las desventajas que yo vería, por ejemplo, en este tipo de aplicaciones, es que no sabes qué le van a hacer a esos datos tuyos. Sí. O sea, no sabes quién los va a tener. O sea, puede llegar algún hacker, robarse esos datos y estar en el mercado negro. Sí, claro. O no sabes, por ejemplo, tú si esta aplicación es real o no. Porque también los hackers, o sea, no sé, también para no poner un nombre, tú piensas que es una aplicación real y resulta que no. Exacto. O sea, es una aplicación copia. Ajá. Y que te está robando los datos. Claro. ¿No? Entonces, yo te diría, o sea, también hay que ver la curva en la que está este emprendedor. Sí, se me hace muy importante. Fíjate, tratamos de siempre cuando vamos cerrando los episodios dejar un poco de documentación. Y está bien complejo porque hay un chorro de libros de finanzas, sobre todo para no financieros. Creo que encontré algunos que llamaban Money Coach de Investor.org, algo así. Creo que ya medianamente ahí tienes una certificación. Póngala, ahí le voy a pedir a nuestra producción que lo ponga aquí abajo. Le subo por ahí luego el resumen, pero es bien complejo, ¿no? Porque de repente encuentras literatura de crece tu negocio en 3 pestañeos o qué onda con tus finanzas. Y está bien difícil, ¿no? Porque creo que no se toma de repente tan serio el tema financiero, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que sobre todo hay que romper los mitos de que no es malo pedir un préstamo. Claro. O sea, si tú quieres crecer, la mejor opción es un préstamo. Y creo que lo que nos ha caído buenísimo que ahora nos dices es no tengas miedo. O sea, si no lo sabes, ve, habla y al final el banquero también le va a convenir darte el préstamo. Entonces, al final, pues todo es una negociación. Llegamos a un punto medio y seguro sale, ¿no? Es una relación de confianza y ganar. Exacto. ¿No? Al final. Exacto. No, buenísimo, Ismael. Creo que nos quedamos con muchísimas cosas buenas, tips, consejos aquí en nuestras Tree Talks. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, estimado amigo. Gracias. Te apreciamos mucho, espero que no sea la última. No, claro que no, muchas Síganos, gracias. Estamos cerrando la segunda temporada ya. Ahí pongo nuestras redes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao.